Todo lo que decimos puede ser practicado. No os decimos creerlo. Lo que os decimos es experimentad con ello, experimentadlo. Y solo entonces, si lo sentís en vosotros mismos, confiad en ello. Y si no es así, no hace falta creer. Sed bienvenidos. Aquí os espero, en este rincón mágico del universo, a solas con Ali. Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí del podcast A Solas con Ali. Y aquí estamos Ali y Xavi. Hola Ali, ¿qué tal? Hola Xavi, como siempre, mil gracias por este espacio. No, y a ti, porque siempre Ali y yo hablamos que hacemos como malabares brutales con la familia, con el trabajo, con todos para estar aquí grabando un ratito y... Es increíble cuando llevas vidas intensas y encontrar tu espacio. Es complicado. Es cuestión de prioridades, me decía Ali, ¿no? Estas son tus prioridades y te las marcas. Correcto. Y las prioridades yo siempre pienso que tienen que ir por pasión. Entonces, no por lo que debería, sino por la pasión que me generan. Ahí estamos. Bueno, Ali, nos ha tocado, ha pasado ya un mes y pico de cuando trabajamos el apego y vamos a seguir con este mini Somos Uno que se está acercando ya al final, un poquito como el podcast. Ya os puedo ir avanzando poco a poco para no ser muy brusco, pero estamos en una recta final ya de A Solas con Ali, quedarán unos capítulos y bueno, yo sé que alguno que otro que oye pero bueno, tendremos tiempo de ir despidiéndonos, pero sí que voy avisando de cositas. Antes de empezar con los identificadores, ¿no? Con la identificación que le seguía al apego, vamos a hacer una pregunta que nos vino de un oyente, ¿no? A ver si la entendemos. Vale, dice, en el episodio que dedicasteis al juicio, mira, hay un momento que Ali hace referencia al subconsciente diferenciándolo en cierta manera del inconsciente. Me gustaría, en la medida de lo posible, si me podéis aclarar, consciente, subconsciente e inconsciente, inconsciente colectivo e inconsciente individual, ¿o me estoy pasando? Bueno, pues no sé si, pero es una pregunta muy... No, es muy sencilla. Vale, venga, dale, Ali. Sí, es muy sencilla. Nosotros sacamos esa nomenclatura de la base de Jung, de Carl Jung, ¿vale? Porque él nos marcaba toda nuestra mente como un gran iceberg, ¿vale? Este iceberg que realmente nosotros somos conscientes solamente de la punta que sale del agua, es decir, aquello que sale y flota por encima del mar. Sin embargo, el 95% de ese iceberg está oculto bajo el mar. Nuestra mente, naturalmente, ya no solamente en los estudios de Jung o en las teorizaciones de Jung, sino ya en los nuevos estudios de neurociencia, se marca que nuestro inconsciente es un 95%. Ese 95% está subdividido en un inconsciente colectivo, que eso aporta directamente de las experiencias de la humanidad, aquellos arquetipos que nos hacen funcionar de forma automática en el sistema de supervivencia, y confiere un inconsciente propio al que nosotros llamamos subconsciente, que es exactamente lo mismo. Ese subconsciente sería como un universo. Dentro de nosotros, con ese subconsciente que está completamente abierto a todas las posibilidades, dentro de esas finalidades de pertenencia que todos como raza humana necesitamos para poder sobrevivir, escogemos X arquetipos como, por así decirlo, prioritarios, dentro de nuestro propio subconsciente, pero son arquetipos marcados por esa estructura humana, es decir, escogemos creencias de nuestro inconsciente colectivo que añadimos a nuestro propio inconsciente, que llamaremos subconsciente. ¿Se entiende bien? Sí, creo es decir, simplemente lo dividiremos en tres. No hay una nomenclatura correcta, por más que he leído, por más que me he informado, por más que he contrastado con personas realmente puestas en la materia, tanto en psiquiatría como en neurología, como en cualquier tipo de ciencia respecto al cerebro. No hay una nomenclatura, no hay una nomenclatura que sea la única, sino que veremos que, por ejemplo, en psicología se habla mucho
de esa parte del inconsciente personal, del inconsciente colectivo, del inconsciente, por así decirlo, propio, ¿vale? Y otras muchas que hablarán del subconsciente, como esa parte de propiedad, ¿vale? Es decir, de esa parte personal. Sin embargo, en otras bases podemos hablar del subconsciente como inconsciente colectivo, ¿vale? Es decir, nosotros lo vamos a dividir respecto a lo que nos explica Carl Jung de entrada, lo que se determina posteriormente en las formas de la neurociencia, que nos habla justamente de ese inconsciente como esa parte abrupta de nuestro sistema de supervivencia, de nuestro subconsciente, donde habitan los identificadores que escogemos desde ese inconsciente más interno, más por así decirlo, profundo, ¿vale? Que en este caso se nos situaría en nosotros en el cerebelo, que guarda toda esa información de largo plazo. Y a partir de ahí hablaríamos del subconsciente, que es la elección y la grabación de nuestras propias experiencias. Ah, vale, la grabación de nuestras propias experiencias. Ahí va cuando, el otro día que hablábamos en el episodio de homenaje que le hicimos pues a mi madre, cuando hablábamos de esa experiencia que yo estaba pasando y tú me decías, sí, esa experiencia del consciente habla con el subconsciente, graba esa experiencia, ¿no? Y en cierta manera no es que cambies creencias, no, tú creas una nueva... Abres la posibilidad, con lo cual eso aplica directamente, por eso decimos que el subconsciente es ilimitado. Es decir, así como el inconsciente se basa en esas memorias remotas que están marcadas por repetición de experiencia, el subconsciente las contiene, pero sin repetición, con lo cual eso implica que son creencias móviles, ¿vale? Que son creencias que por hábito yo puedo modificar. Si yo fuera el inconsciente colectivo, al inconsciente más profundo, yo no puedo eliminar una memoria grabada por experiencia. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el subconsciente vemos la movilidad. ¿Por qué? Porque puedo generar un hábito al lado de lo contrario. ¿Se entiende bien? Sí, puedo tener la experiencia de un hábito y generar una nueva experiencia que me procure un hábito. Con lo cual, un sistema emocional que será el que grabe experiencia dentro de mi cerebro. Claro, eso es esencial en tu trabajo cuando tú hablas de reprogramar, de... Vale. Y otra cosa, Ali, cuando hablamos del alma también, hubo un momento, ahora lo recuerdo, que hablaste como asemejándolo al inconsciente colectivo. El alma no hablaremos de ese inconsciente colectivo, lo asemejaremos a ese inconsciente colectivo porque es la que lleva la grabación de experiencias humanas. Ok, vale. Yo creo que más o menos la pregunta del oyente y así, ya te digo, podríamos estar horas porque es un tema, lo que has dicho tú, es que la ciencia incluso pues siempre está abriendo caminos nuevos y la nomenclatura. Y cada vez más, que eso nos alegramos muchísimo porque realmente se están haciendo estudios sobre la conciencia, se están haciendo estudios sobre la alteración del espacio-tiempo. Son estudios maravillosos que yo invito a que todo el mundo vaya leyéndolos porque en realidad esa forma espiritual que nosotros tenemos tan mal ubicada únicamente en la espiritualidad, porque es irreal, la palabra espiritual ya en sí misma encasilla. Sin embargo, esto es natural, es humano, por lo que eso provoca en sí que esa base científica nos abra esta visión de lo que nosotros llamamos espiritualidad y que realmente hace miles de años, dentro de culturas tan ancestrales como las orientales, ¿vale? Ayurvédica, China, libros magníficos nos hayan llegado después de 1500 años con aquello que ahora nosotros estamos investigando. Sí, además Ali siempre es una apasionada de la ciencia, ¿no? Y dice que pues eso, ¿no? Que si la física cuántica, la neurociencia, todas van orientadas a darle a esa espiritualidad, ¿no? A quitarle un poco ese tabú, y ese peso de la historia con una base, pues eso, científica. Una base natural. Porque realmente es una base biológica, es decir, es química, biológica y orgánica. Esa parte es la naturaleza humana. Y que pasa que los reactivos que no son comprensibles los determinamos dentro de una base no tangible y ahí ya es cuando nos perdemos. Y ahí nos parece que todo es sumamente especial y no, es sumamente natural. Sí, mira, me recuerdas el otro día, estaba oyendo a Nazaret Castellanos, que es una ciencia que aquí, que vive en Mallorca y llevaba tu misma línea. Sí, lo recomiendo, por cierto, si no la conocéis. Sí, yo también. Vale. La tenemos aquí en la isla y sale bastante en los medios y además es súper sencilla ella como explica. Bueno, vamos al tema.
Ay, porque, bueno, mira, hemos hablado de los identificadores, ¿no? ¿Me has dicho en el cerebelo? Los identificadores irían basados en las memorias a largo plazo, por lo cual sí. Vamos a ver, ¿qué es esa identificación? Porque yo un poco así en general era un que te puedes identificar con un equipo de fútbol, con un objeto, con una creencia, ¿no? ¿Qué es los identificadores? El identificador es aquello que le da una realidad al yo, a lo que yo conozco de mí mismo y lo que he ido generando en sí de una forma inconsciente para poder generar ese personaje, ¿vale? Esas formas de identificadores muchas veces van muy en positivo, porque en realidad sentirme bien con ese identificador me hace que yo sienta mi capacidad dentro de esa forma de naturaleza, ¿vale? Sin embargo, hay muchos identificadores que lo que generan en sí son prisiones. ¿Qué ocurre con el identificador que ha provocado que sea consciente de mi propio personaje, es decir, de yo que soy, ¿vale? Aplica directamente a un montón de creencias inconscientes que están basadas en el medio donde yo habito. ¿Qué significa? Como el buen sistema de supervivencia, lo que voy a tener que determinar es la adaptabilidad medio para poder pertenecer. Acordarnos que nosotros somos animales, no nos olvidemos, con lo que eso aplica directamente que vayamos como manadas y que nuestra necesidad básica sea la pertenencia. Muchas veces las personas dicen, no, es que yo estoy bien solo. Sí, eso no tiene nada que ver una cosa con otra. La pertenencia aplica directamente a la raza, con lo que eso genera en sí que esa forma de no sentir pertenencia me haga buscar exteriormente la pertenencia en forma de necesidad. Cuando nosotros tenemos identificadores, esos identificadores me van a hacer luchar por lo que realmente soy, con lo cual esos identificadores que para mí sean coherentes o incoherentes, voy a luchar de forma inconsciente por ellos. Esos identificadores o creencias inconscientes se han colocado en nuestros propios, por así decirlo, entendimientos de nuestra persona, de nuestro yo, a través de la repetición del medio. Acordaos que cuando nosotros nacemos, lo que hacemos es pertenecer para poder sobrevivir, con lo que imitamos. Nosotros imitamos, pero no imitamos lo que vemos o escuchamos, imitamos lo que sentimos, con lo que reafirmamos todas esas creencias que por origen se nos nutren en nuestro inconsciente, ¿sí? Es decir, nosotros por nacer en una zona geográfica, por nacer en un sistema económico, un sistema social, en una familia concreta, en una raza concreta, adquirimos de nuestro inconsciente colectivo una serie de premisas que nos faciliten la supervivencia en el estado concreto que nacemos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que eso lo que vamos haciendo mediante esa imitación para procurar nuestra supervivencia, es decir, esa imitación para la pertenencia, es ratificar esas creencias, con lo que acaban siendo partes de yo, por los que lucho a muerte. Es decir, aunque no sepan qué son, pero lucharé por ellas, ¿vale? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos cualquier persona que está divergente a nuestra naturaleza, ya lo sentimos como una amenaza. ¿Por qué sentimos entonces una persona que está fuera de nuestras creencias como una amenaza? ¿Hemos tenido una experiencia sobre ello? No. Simplemente está siendo amenazada mi forma de supervivencia mediante nuestros identificadores, los cuales no tengo conscientes. ¿Se entiende bien? Divergente, cuando dices divergente, una persona que piensa totalmente distinta a ti, que viste completamente distinto, yo qué sé, X, ¿no? Y puedes tener todo, es decir, puedes ser una persona con unos ideales completamente opuestos, ya la encontrarás como te tensarás. Puede ser una persona que vista de una forma que para ti no es agradable, te tensarás. Puede ser que tenga un comportamiento que para ti no es coherente, te tensarás. Es decir, nunca lo dejarás en neutro, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad ese foco está amenazando tus identificadores. Cuando lo dejas en neutro, es que en realidad no hay ninguna amenaza de tu identificador. O no estás tan arreglado al identificador como para sentirte amenazado. Vale. Y dime, perdona. Disculpa, siempre nos pondremos en atención a nuestra reacción, porque ese nos hablará de identificadores muy enraizados, muy potentes para nosotros, por los cuales luchamos sin conciencia de lo que son. Entonces, el tener a esa persona que es que no puedo, es que me pones ahí, hay un maestro que te está delante que te está diciendo, bueno. Sí, te estás sintiendo amenazado por esa, por así decirlo,
esa inestabilidad de tú identificarlo. Y aquí entonces, Ali, identificación es el ego. ¿Estamos ya dentro del ego por completo? Es que estamos todo en el sistema. Bueno, pero aquí como que no sé por qué. Nosotros le llamamos sistema de supervivencia porque es un sistema natural y no queremos despojarnos de él, porque realmente sin él moriríamos. Pero no queremos que mande, no queremos que nos induzca constantemente. Queremos poder tener libertad de expresión y poder decidir de dónde está la fuente de ese amor que buscamos externamente. Nuestro sistema de supervivencia o ego se basa constantemente en la separación, en la lucha y en la conquista, con lo que eso aplica directamente, que nos va muy bien en según qué sistemas. Por ejemplo, imaginaos que estamos en medio del África y vemos un león, naturalmente yo te diré corre, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese sistema de supervivencia actuará en ese modo de huida, de esconderse, de luchar. Es natural, pero ¿por qué estamos en nuestro día a día en ese mismo sistema? Ahí es donde realmente nos interesa. Claro, es que yo aquí rompo una lanza en favor del ego, porque como que siempre recibe por todo, pero sí, sin irnos al ejemplo de África, igual también, si estás en un callejón oscuro, la persona rara y tu miedo se activará, el sistema de supervivencia, y salgo corriendo antes de plantearme X. Yo digo esto, que igual no era un miedo real, pero... Sí, a lo mejor no tenía ninguna experiencia con una persona, no lo sabes. Pero bueno. Pero la cuestión es que cuando tú te veas en ese sistema de supervivencia, el sistema de supervivencia está coherente, le permites actuar. Pero cuando nosotros vivimos a través del sistema de supervivencia, no pareces tener elección. Es como si todo fuera un enemigo, como si en todo momento estuviéramos necesitando. Vale, y ahí entra la identificación de ser. Hay un ejemplo que me encanta que pone Ali, ¿no? Que es, dices, imagínate que eres un actor, ¿no? Sí. Que interpretaste pues un papel pero tú estás en casa, ya no eres ese actor, estás en casa, te vas al sofá, pones la tele, y en el canal 7 sale la película que tú interpretaste a ese personaje. Sí. Y está el actor viendo la película, entonces tú haces como una metáfora, ¿no? Diciendo, ¿quién es ese actor? Esa persona es el observador, es la esencia, es el ser, y el personaje, el identificador es Correcto. ¿Es así un poco? Sí, fíjate que el observador nosotros lo hablaremos no como el ser, sino como la metacognición que tiene habilitado nuestro cerebro para poder tener esa opción de libertad. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros nos activamos en esa metacognición, que es el observador, lo que estamos viendo, como tú bien dices, es la peli, ¿vale? Cuando estamos dentro del sistema de supervivencia, somos el que vive la peli, somos el que está siendo el actor, ¿vale? Sin embargo, el ser, ¿qué pasa? Que el ser es todo. ¿Qué significa? El ser es ese actor que lo ama con locura, el ser es el observador, que también forma parte de él, y el ser no necesita, con lo cual simplemente es. Para poder vivir en ese estado del ser, nosotros tenemos que primeramente abrazar todos nuestros estados. Eso es lo que procura el Somos Uno. El Somos Uno va directamente a la unificación en ti mismo sin abortando la lucha. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo soy solo el ser, en realidad solo sería una lucecita suspendida en el universo que solo es. Sin embargo, hemos venido a experimentar, y experimentación implica una maquinaria natural que es nuestro chasis, nuestro ego, nuestro formato de entendimiento y nuestros múltiples e ilimitados personajes que se pueden constituir a través de él. ¿Qué ocurre? Cuantos más personajes vivamos, más entendimiento humano tendremos y más inclusión en nosotros. Aquí siempre lanzo como un activador para las personas que hacen el curso y les planteo el hecho de cuando nosotros tenemos esa facilidad para juzgar, para poder determinar que una persona es mala o buena, tenemos que caer en la conclusión de que somos exactamente lo mismo, con lo que en realidad en unas circunstancias que no conocemos podemos llegar a tildar a una persona como de no coherente o de no merecedora de amor. Si nosotros nos basamos en que la energía es únicamente una, es la misma para todos, no pueden haber personas buenas y malas. Pueden haber estados de conciencia en la persona que le haga vivir desde el amor o desde el miedo. Cuando nosotros vemos un asesino, ¿creéis que está en amor? No, jamás. No, porque en realidad cuando tú enfrentas a una persona, solo actuará así en estado de supervivencia. Sí, sin miedo o... Sí, o... Correcto, cuando vemos un animal, un león matar a una gacela, es malo.
él es malo, es un mal bicho. No, es natural. ¿Por qué? Porque está en estado de supervivencia. Nosotros cuando nos comportamos de según qué formas, tenemos que caer en el entendimiento de que ese estado de supervivencia nos lleva a reactivos de separación y de lucha, con lo que es natural que todos contengamos esas resoluciones. Con lo que el asesino no está tan lejos de nosotros mismos. Es exactamente lo mismo en un sistema de supervivencia al cual nosotros no hemos dejado deslizar hasta llegar al fondo, pero también está. Sí, de hecho, cuando en el corredor de la muerte o cuando yo he visto a veces por reportajes, ¿no? Y es una persona pues espiritual o una persona X, abraza a ese asesino, ¿no? Y dice como que, no, te integro, te perdono, te entiendo, cuando ese asesino se derrumba. Correcto, porque es precioso ver cuando ves el amor en el otro, en aquel que se piensa que no lo tiene. Porque en realidad una persona que se infunde en una máscara de separación, de dureza, en realidad lo que tiene en el fondo es miedo. Miedo a no ser merecedor. Me da lo mismo que sea un niño pequeño haciendo la travesura más gorda para llamar la atención de sus padres, como la persona más borde, déspota o el asesino más inmundo. Están buscando amor. Sí, que después ya entraríamos en por qué esa falta de amor, esa falta de confianza, esa desprotección que suele ser. Correcto, eso sería el problema. Pero en realidad eso ya sería lo que se destila individualmente en ese manejo del conjunto de personalidad y creencias, ¿vale? Que ahí es cuando se conforma un diamante único y transferible, es decir, no hay dos personas iguales. ¿Por qué? Porque ahí entran en juego, como te digo, todas esas incidencias de esos arquetipos que hemos mamado, además con las confluencias de nuestra propia personalidad. Claro. Y Ali, entiendo que para trabajar ahora este encuentro de los identificadores, primero tienes que ver cómo trabaja el ego para después, ¿no?, identificarlo en cierta manera. Bueno, no utilizaré la palabra identificar porque si no, ver cómo trabaja el ego, ¿no? Ese mí, ¿no? Mi todo. Y para después ir desintegrándolo o observándolo, ¿cómo vamos trabajándolo? Desintegrándolo será lo mismo que luchando. ¿Vale? Tienes razón, sí. Con lo cual nosotros no vamos a hacer nada más que observarlo. Aquí ya empieza la parte más simple del Somos Uno. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a seguir generando el mismo hábito que estamos creando. Esa meditación a la mañana y a la noche, esa práctica del perdón diario, si puede ser a la noche mejor, recordando las cosas más sencillas del día y pudiendo llevarlas a esa forma de responsabilidad. Las 3 respiraciones practicadas con nosotros, la media hora de placer propio, que yo ya insistiría que fuera obligatoria, la observación objetiva durante todo el día, esa metacognición en activo. Sin embargo, cuando ya llegamos a los identificadores, como es inviable poderlos cazar, solo vamos a cazar el reactivo, ¿de acuerdo? Y en ese reactivo lo que vamos a poder es simplemente respirar. Para este encuentro, lo único que vamos a marcar, además de seguir en la pauta de continuidad de ese nuevo hábito, va a ser simplemente estar en presencia. Aprender a vivir la presencia desde el cuerpo. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros estamos en ese sistema de supervivencia significa que estamos fuera del presente. Solo puede existir fuera del presente el identificador. En el presente no hay ninguno activo. Si nosotros estamos, por ejemplo, escribiendo, estamos completamente centrados en ese bolígrafo, en la mano, en cada letra. Si nosotros estamos en el sistema de supervivencia, veremos que corremos en la escritura, veremos que busca una finalidad. No estaremos disfrutando de esa escritura. ¿Se entiende bien el presente? Sí, sí. Porque la presencia lo que aboga directamente es que mi mente no esté en un activo de supervivencia. Y ahí es donde la práctica real podrá determinarnos cuándo estoy en ese activo de supervivencia y cuándo no. ¿Qué me da eso? Me da la posibilidad de elegir. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos grabado un sistema de supervivencia, y es lo natural, porque cuando somos pequeños lo primero que nos dicen es piensa en lo que has hecho, con lo cual ya te están activando la voz de ese procesador como si fuera normal. Entonces, naturalmente nosotros tenemos que activar la no voz, es decir, permitir que no solo la atención a esa voz sea la existencia, sino permitir esos espacios y que se generen de una forma natural, donde por una parte observo
esa forma de pensamiento, observo esas formas de reacciones naturales, no las juzgo, simplemente las admito, permitiendo en mí mismo esas emociones conmigo mismo. Eso no me cansa de repetirlo, que muchas veces las personas me dicen, entonces cuando me enfado puedo meter bronca. No, si te has enfadado contigo, vete y pega un grito. Contigo mismo, nadie tiene ninguna responsabilidad frente a tu emoción, pero tu emoción no debe quedar en subterfugio, debe salir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que alguien nos enfada, lo más normal es pasar el enfado. A esto sí que recomendamos un libro que para nosotros es muy importante, es Los Cuatro Acuerdos, ¿vale? Los Cuatro Acuerdos es un libro de cultura tolteca que nos ayuda mucho a entender esa forma donde no nos debemos juzgar, simplemente debemos actuar dentro de esa forma de responsabilidad absoluta y permitir que en nuestra metacognición, nuestro observador, que ha encontrado todo ese mecanismo, lo deje fluir con naturalidad, ¿vale? Ajá. Pero por otra parte tenemos que abrir un apartado más, que es un apartado de la posibilidad. Y esa posibilidad se halla en el presente, allí donde los identificadores no causan efecto, allí donde en realidad no los necesito para nada. ¿Por qué? Porque estoy en acto de presencia consciente, con lo que mi mente no está funcionando de la forma habitual, sino que solo se activa esta parte frontal, que es la parte creativa. ¿De acuerdo? Y ahí naturalmente no está el sistema de supervivencia. Anulo la posibilidad del sistema de supervivencia y como consecuencia mi campo se hace expansivo. ¿Entienden? Sí, y entonces, Ali, diferenciando esa cortinita fina que hay en los ejercicios que dimos en su momento para el apego y cómo vamos a trabajar los identificadores. Bueno, yo veo una cortinita fina, igual tú no la ves tan fina. No. Fijaros que desde que empezamos en Somos Uno, lo único que hemos hecho es generar un hábito. Un hábito donde nosotros somos los principales, donde nosotros somos los responsables, donde nosotros nos estamos dando cuenta de nuestros propios mecanismos y gracias al entendimiento estamos rindiendo a la mente a que eso es así. ¿Se entiende bien? Es decir, estamos dándonos la oportunidad de vernos de una manera consciente. En el momento que yo me veo de una manera consciente, no puedo luchar contra mí porque lo que haré será anclar esa manera inconsciente. Con lo cual, lo que tengo es que buscar mecanismos de rendición. El único mecanismo de rendición que abre directamente a que yo pueda elegir si A o B, como explicamos en el maravilloso cuento, ¿vale?, del enfado o la paz, es simplemente cuando yo experimento un estado de presencia. Por eso sí hay un salto. Hay un salto que aún estábamos viendo un mecanismo que puede ser tangible para nosotros y ahora ya pasamos a un mecanismo que ya no es tangible. Es un mecanismo que funciona por sí mismo, del cual estamos completamente atrapados, pero únicamente con la condición de un estado mental concreto. ¿Qué hacemos? Abrimos otro estado mental, experimentamos otro estado mental, porque la elección, pasando por la conciencia de lo que soy, tiene que tener una opción. Y la opción es cuando mi mente no funciona en el sistema de supervivencia y yo puedo elegir un estado u otro. Vale. Pues, bueno, pues yo creo que va quedando bastante claro. Y la identificación, no me quiero ir de este programa de hoy sin hacer referencia a, para mí, uno de los... para mí ha sido importante porque... autores o pensadores, o llámalo como quieras, que es Eckhart Tolle, nunca le digo bien el nombre, ¿no? El del poder de la hora y bueno, y muchos. Que hoy mismo, no sé por qué le he visto hoy en una imagen que hablaba, no sé si por el móvil o algo, y echando, mira, el señor Tolle que ya... Y cuando preparaba el capítulo de hoy, me ha vuelto a salir y digo, voy a hacer mención especial porque me parece un personajazo y creo que va siempre ahí, ¿no? La presencia, el presente, y él lo lleva más que la atención plena, él va un poco más allá, ¿no? Va a la presencia absoluta, al milímetro. Sí. Y nosotros, fíjate que siempre llevaremos esa forma de presencia absoluta como la verdad del ser. Es decir, para nosotros, Toller es realmente una de las personas que podemos decir que es limpio su mensaje. ¿Por qué? Porque te lleva directamente al ser. No busca que tengas ninguna forma que te embriague dentro de la espiritualidad. Te dice, llega allí, y entonces desde allí podrás sentir. Entonces, claro, te da las técnicas para poder llegar allí, y las técnicas son tan simples como la presencia absoluta. Naturalmente, nosotros hacemos un caminito desde ese, digamos, desde ese humano separado,
para poder llegar al ser. Sí. Desde ese ego que nos identifica tan fuerte para poder llegar al ser. ¿Por qué? Porque para nosotros el ser naturalmente es quien marca la experiencia, pero no puede hacerlo sin nuestro ego. Entonces, en el momento que nosotros podemos entender, acariciar, amar, incluir a ese ego en el ser, es cuando estamos completos. Claro, por eso cuando tú me decías, ¿no? que al morir o al desencarnar congelamos creencias y no experimentamos, era un poco eso, no puedes experimentar sin ego, que ego es cuerpo, es materia. Claro. Entonces ahí no dicen, no, y te dicen, no, sí que puedes experimentar en otros planos, y tú, bueno, pero lo que se dice experimentar del ser, lo que viene aquí es... Por supuesto, en otros planos habrá otro tipo de experimentación. Claro. Sin embargo, en esta hay una experimentación concreta y es la experimentación de los identificadores. Entonces, naturalmente, el juego de la separación no es nada más que una forma de fomentar esa energía en materia desde nuestra percepción mental. Ese es el juego en sí. ¿Qué ocurre? Si yo tengo que experimentar para conocer, sin experimentación no puedo avanzar. Claro. Y estancas energía, en cierta manera, claro. Bueno, la energía no se puede estancar jamás, pero en realidad sí que tú, que la miras, puedes sentir que se estanca. Vale. Sí que te entiendo. Bueno, Ali, no, ha quedado claro, ¿no? Yo creo las pautas, sobre todo las pautas de... En el Somos Uno nos interesa mucho la experimentación, es decir, que la persona lo compruebe, que lleve a cabo ese hábito, que lleve esa presencia y que realmente pues vea cómo se va abriendo el campo de todas las posibilidades con ejercicios tan tontos como este. Sí, os lo digo también por experiencia, porque en los cursos de canalización de Ali o el Somos Uno es como el 90% todo es práctica, experiencia, y después eso, unas pinceladas, ¿no? Claro, para nosotros es importante que la persona experimente, porque de conocimiento nos podemos leer todos los libros que hay en el planeta, pero de experimentación solo uno mismo se la puede ofrecer. Claro, yo lo digo porque como desde el podcast, pues aquí es verdad que somos 100% teóricos, más que nada porque estamos en conversación conceptual. Total. Pero bueno, esto solo ya te digo, también es importante, dijiste una vez que la teórica tiene su punto importante porque el cerebro como que cambia el registro web y a partir de ese registro de entendimiento yo puedo también practicar. Sí que es importante, no hay que desmerecerlo. Es importante. Yo siempre abogaré porque la persona entienda. Por la fe ciega no hay resolutiva, porque la fe ciega llega hasta el punto donde en realidad ocurre algo exterior más potente que yo, o aparentemente más potente que yo. Sin embargo, el entendimiento lo que hace es que rinde a la mente y no tienes fe ciega si no tienes fe en aquello que experimentas. Claro. Es una frase que me encanta, por supuestísimo, de Gandhi, que decía, no creas en lo que te digo, sino experimentalo. ¿Por qué? Porque en realidad no se trata de que yo tenga una fe en algo concreto que me imagino que es así, si no puedo entenderlo, mi mente se rinde y me permite experimentarlo. Claro, es que, a ver, desviándonos un poco de ya, ahora sí que me despiertas desde fuera, ¿no? De un mago o de un X. O eso, o esa malentendida espiritualidad o religión, o que cuando era todo, no sé, ¿no? No sé si me entiendes. Esperas esa cosa fantástica de fuera. No. La cosa fantástica eres tú, ¿no? Exacto. La parte graciosa es que si mantenemos siempre como la ilusión y la esperanza, gracias a la separación, a que ocurran cosas. Y realmente tenemos que caer en la cuenta que no somos nosotros quien no permite que ocurran cosas. Y no es que las tengamos que provocar conscientemente, no tenemos que ir y provocar escenarios concretos, que se puede hacer, por supuesto, pero tenemos que permitir que nuestra energía los cree. Porque es realmente la que va a hacer que, como imanes buenos que somos, atraigamos las situaciones que están coherentes. Sí, nosotros creamos total y absolutamente nuestra realidad. Es algo que cada día tengo más claro, Ali. Total, pero no desde una mente consciente, que muchas veces eso aplica directamente a lucha, a sacrificios, a tener que estar ahí queriendo algo, que es lo mismo que negando lo otro, con lo que llegamos a sistemas de necesidad aún más fuertes. Con lo que fíjate que nosotros siempre abogamos porque la creación no se infunde desde la mente, la creación se infunde desde el corazón, desde donde nace nuestra energía original.
Con lo que, si nosotros permitimos que esa energía vuele por sí misma, nos lleva donde tenemos que estar, con todo. O sea, es que ahí está, cuando a veces yo hablando con gente, pues me encuentro un poco esa malentendido desde, no, yo creo mentalmente. Claro, desde la mente tú realmente no puedes crear, ¿no? Sí puedes crear, por supuestísimo, siempre que esté en una sintonía completa tu emoción y tu pensamiento. Vale. Con lo cual, ahí es donde esa influencia de nuestro inconsciente hace que veamos tanta dificultad muchas veces. Tengo muchas personas que me dicen, pues si yo puedo crear en materia, pues voy a ser rico. Pues genial, si es que no está nada cerrado. Tú puedes ser rico, tú puedes ser, yo qué sé, lo que tú quieras en la vida. Al fin y al cabo, tú te enfundas tu personaje. Y lo intentan, y lo intentan, y lo intentan. Y me dicen, no consigo eso que realmente es una promesa de abundancia y que yo contengo. Ellos pueden entender que la contienen, pero ¿qué está frenando esa exposición de la realidad? Si nosotros somos lo que generamos la realidad y mi voluntad es esa, ¿cómo es posible que no se genere en el instante? Porque en realidad nosotros estamos supeditados a ese sistema de supervivencia que me marca que eso sea una necesidad. En el momento que el pensamiento y la emoción crean, la necesidad va a ser más potente que el deseo. Ya. Con lo cual lo que voy a generar es necesidad, no voy a generar dinero. ¿Se entiende esto? Sí, yo creo que sí. Sí, además siempre es el mismo, casi el mismo ejemplo, ¿no? O sea, vamos a crear. Bueno, también te digo personas que han creado un novio perfecto, que han... Es decir, Ya, sí es. Bueno, vaya. y está muy bien, ¿eh? Es decir, es totalmente loable, pero tenemos que entender que esa creación es mucho más pragmática cuando permitimos que el corazón cree, porque el corazón sabe más que nosotros. Sí, de ahí está en coherencia con la inteligencia cardíaca, sí es importante. Bueno, Ali, pues al final nos ha salido aquí un programa un pelín disperso y rarito, pero bueno, yo creo que las identificadoras... Que nos conozcan bien, somos dispersos y raritos, está bien. Pues nada, muchas gracias por estar aquí hoy, como cada programa. Gracias a ti. Y a todos vosotros ya sabéis que podéis seguirnos en Spotify, en YouTube y en iBooks, nuestras plataformas de podcast. Gracias por estar ahí y gracias por darle al play. Ya